Vamos a ver cuando tenemos diodos en paralelo. Vamos a ver primero cuando tenemos un solo diodo polarizado directamente en paralelo con la carga. Entonces tenemos este caso. En paralelo con una carga, un diodo directamente. Entonces este conducirá y aparece entre sus bornes una diferencia de potencial igual a su tensión umbral. Por tanto, si suponemos que tenemos un diodo de silicio, pues entre aquí y aquí, de ánodo a cátodo, habrá 0,7 voltios de tensión umbral. Y lo mismo, como tenemos la carga en paralelo y esto es un paralelo, entre el principio y el final de esta resistencia, es decir, la caída de tensión de esta resistencia, pues será igual 0,7 voltios. ¿Vale? Es decir, que la caída de tensión de la carga es la misma que la caída de la tensión umbral del diodo, la misma que la tensión umbral del diodo. Por lo tanto, la intensidad que circule, que recorre la carga, la intensidad que recorre la carga, será la tensión umbral del diodo entre la resistencia. ¿Vale? Como la intensidad es V partido por R, pues la intensidad que recorre esa carga será la tensión umbral del diodo, 0,7, dividido entre la resistencia. Es decir, que la intensidad que recorre esa carga está en función de la tensión umbral del diodo, 0,7 voltios para diodos de silicio y 0,3 para diodos de germanio. Bueno, como vemos, siempre también tiene que haber una resistencia de limitación. Esta resistencia de limitación, pues lo que va a hacer es limitar la intensidad que va a pasar por el diodo. Entonces, la intensidad que proporciona la batería, la intensidad total, está en función del valor óhmico de esta resistencia de limitación, pero es independiente del de la carga. Vale. Muy bien. Seguimos. Vale. ¿Qué ocurre ahora cuando se polariza inversamente un diodo? Cuando se polariza inversamente un diodo, este se comportará como un circuito abierto. Tenemos este caso. ¿Vale? Tenemos, como siempre, la fuente de alimentación, una resistencia de limitación, este diodo polarizado inversamente y una carga que la representamos con una resistencia. El circuito equivalente sería este, es decir, como está polarizado inversamente, es como si aquí tuviera un circuito abierto. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que claro, cuando tenemos este caso, toda la corriente suministrada por la batería va a circular por la carga. Toda la corriente que suministra la batería, como no va a circular por aquí, pues toda esta intensidad va a circular por la carga. Es como si tuviéramos dos resistencias en serie. Por lo tanto, la intensidad que pase por esta carga, pues la resistencia total sería R más RL, ¿vale? Y la tensión sería la tensión de batería. La intensidad es V entre la resistencia total. Entonces la intensidad que pasa por la carga, pues tendría este valor. ¿Vale? Pasará lo mismo cuando se polarice el diodo directamente, pero con una tensión inferior a su barrera de potencial. En estos dos casos la intensidad que recorre el circuito será la misma. Es decir, que es lo mismo que yo polarice el diodo inversamente que lo polarice con una tensión inferior a su tensión umbral, porque entonces tampoco va a conducir. Vale, entonces en este caso la caída de tensión en los bornes del diodo será la misma que en bornes de la resistencia. ¿Vale? Es decir, la caída de tensión en los bornes del diodo va a ser, por estar en paralelo, va a ser igual a la caída de tensión en los bornes de la resistencia. Va a ser un paralelo, pues es así. Cuando se tienen dos diodos polarizados directamente conectados en paralelo con la carga,
existen dos posibilidades, que los dos diodos sean iguales, los dos de germanio y los dos de silicio, o que sean distintos, uno de germanio y otro de silicio. Cuando son iguales, el circuito se comporta de manera muy similar a cuando se tiene un solo diodo. La caída de tensión en la carga será igual a la barrera de potencial y la intensidad que la recorre será pues VF, que es la tensión umbral del diodo, y R, la resistencia. Estamos en este caso. Dos diodos iguales y una resistencia en paralelo con la carga. Vale, entonces aquí, claro, la intensidad que no por aquí circulará una intensidad que será igual a los, si por ejemplo son los dos de silicio, que será igual a 0,7 voltios, que es la tensión de este paralelo que coincide con la tensión umbral del diodo dividido entre la resistencia. Y entonces esa será la intensidad que pase por aquí. El resto de la intensidad, es decir, claro, aquí tengo, de aquí sería la intensidad total. La intensidad total se divide en tres ramas, una I sub 1, una I sub 2, una I sub 3. La I sub 3 es la que acabamos de calcular diciendo que es 0,7 voltios entre este valor de resistencia. El resto, es decir, la I total menos la I sub 3, se repartirá de igual manera entre esta rama, la I sub 1, y esta rama, la I sub 2. ¿Vale? En este caso, si uno de los dos diodos se dañara quedando en circuito abierto, la carga seguiría funcionando normalmente. Aunque uno se dañe, ¿vale? Como tengo el otro diodo, digamos, pues es como si tuviera un diodo en paralelo con la carga. También se puede utilizar este tipo de conexiones cuando la intensidad que tiene que atravesar el diodo es elevada. Y entonces es más práctico y barato emplear dos diodos que cada uno soporten 1 amperio cada uno que uno solo que soporte 2 amperios. Vale. Otro caso es que tenga dos diodos distintos en paralelo. Que tenga dos diodos distintos en paralelo. Vale. A ver. Cuando se conectan dos diodos distintos en paralelo, solo circulará corriente por el de menor barrera potencial. Es decir, si tengo uno de silicio y otro de germanio, solo circulará por el de germanio. Supongamos que el circuito está compuesto por una carga conectada en paralelo con un diodo de silicio y otro de germanio directamente polarizados y que se alimenta mediante una fuente variable. Vamos aumentando la tensión de la fuente progresivamente desde 0 voltios y comprobamos que cuando llegamos a los 0,3 voltios el diodo de germanio conducirá. Pero una vez que se superan esos 0,3 voltios, se mantiene la diferencia de potencial prácticamente constante. Aunque aumentemos la tensión de la fuente hasta los 0,7, el diodo de silicio no va a conducir, ya que el diodo de germanio la va a mantener a 0,3 voltios. Así pues aquí el diodo de silicio no actúa, es como si no estuviera. Vale, entonces aquí tenemos este caso. ¿Vale? Que es cuando tenemos pero los dos diodos distintos. ¿Vale? Entonces lo mismo, por aquí circulará, no, perdón, es este. Tengo aquí el diodo de germanio y el diodo de silicio. ¿Vale? Por el diodo de germanio, en cuanto haya 0,3 voltios va a circular, pero por el diodo de silicio no va a circular. Entonces es como tener un diodo en paralelo con la carga, lo mismo. El tercer caso es cuando se polarizan inversamente dos diodos en paralelo con una carga. Entonces aquí no conducirá ninguno, por lo que la diferencia de potencial entre sus bornes será igual a la caída de tensión en la carga. ¿Vale? Tenemos este caso.
dos diodos polarizados inversamente. Pues es como tener un circuito abierto, los dos los tengo en abierto, por lo tanto es lo mismo que tener aquí dos resistencias en serie. Por lo tanto, la intensidad que circulará por la carga, por la R, será V, la tensión de batería, entre la suma de las dos resistencias, es decir, V entre la resistencia total. Y la caída de tensión que hay entre los diodos de ánodo a cátodo será igual a la caída de tensión de esta resistencia. Y la caída de tensión será I por R. La intensidad, ¿vale?, total por la resistencia, esta R. O sea, es esta caída de tensión. Vale. Cuando se tiene una carga conectada en paralelo con un diodo polarizado directamente y otro polarizado inversamente, el circuito se comportará de manera idéntica cuando se tiene un solo diodo polarizado directamente en paralelo con la carga. La diferencia de potencial de la carga será igual a la tensión umbral del diodo polarizado directamente.